¿Cómo están? Bienvenidos a Pequeñas Islas de Miércoles, el espacio electoral de La Encerrona, con la participación de nuestros suscriptores de Patreon, de los niveles Pequeñas Islas y Superiores. Ellos van a hacer algunas preguntas por interno, por el chat, y yo se los voy a transmitir a nuestro invitado de hoy, que es el candidato presidencial Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, Marco. Gracias a ti por la invitación, más bien, y saludo a todos tus suscriptores y a todos los que nos estén viendo. Mi primera pregunta es, ¿dónde estabas en las marchas de noviembre? ¿Saliste a marchar tú? Gracias. No, yo estaba en mi casa, vivo con mi suegro y con mi madre y con mis hijos menores. He sido de la parte de la población que decidió hacer cuarentena estricta, la he hecho. De hecho, he tenido la fortuna que nadie en casa se contagie. Tengo mucha gente vulnerable, yo mismo aparentemente lo soy, según las descripciones que han dado. Entonces, definitivamente no estuve ahí. Es más, yo estoy viviendo los últimos días ya en mi casa porque he tomado una decisión muy difícil, pero bueno, la tomé hace mucho tiempo, así que todos están enterados en mi familia, que la próxima semana debo estar comenzando campaña, para lo cual voy a mudarme. Tendré que salir de acá porque es la única forma de salir a la calle y no tener el cargo de conciencia que pueda estar trayendo el virus a casa con tanta gente vulnerable, ¿no? Así que esa es una decisión muy dura que voy a tomar. No, que ya la tomé yo, que voy a tener que ejecutarla la próxima semana. Tal vez no la próxima, hay un pequeño problema y tendré que demorar una semana más, pero punto. No voy a hacer campaña. La única vez que tuve que salir por un tema, digamos, que era impostergable, fue que tuve que irme a Piura, pero con la garantía de que regresando de Piura me hice la prueba molecular, que comprenderás que es bastante complicada, que es la única forma, o sea, regresé, me hice la prueba molecular, guardé 24 horas de cuarentena hasta que me dieron el resultado y entré a la casa. Ha sido mi única Pero excepción, imagino, ¿no? pero protestaste, hiciste el cacerolazo que la gente hacía. Sí, acá en casa hicieron el cacerolazo todos con entusiasmo. Yo tenía algunas posiciones contrarias, no tampoco te voy a mentir, en el sentido de que creo que se fue injusto con algunas personas y que no estaba yo muy seguro de hacia dónde iban las protestas en general, ¿no? Estaba tratando de buscar claridad y si tú ves ¿Con mis quién se fue twitters de la injusto? época, mira, te lo digo sinceramente, creo que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Con Antero? Con Antero creo que fuimos injustos, ¿no? Yo por Antero guardo el mayor de los aprecios, creo que es una persona que le ha dado mucho de su vida, con errores y con aciertos al país, y que en esta oportunidad, en el final de su vida, entendió que su concurso podría servir para enderezar el tema de la democracia peruana, y creo que fuimos injustos con él. Cuando recuerdo haberlo visto en una entrevista que sirvió para hacerlo puré, y yo lo lamenté mucho, cuando le preguntaban, creo que fue en RPP, y le decían, ¿pero dónde está Merino? Y él decía, no sé. Pero es que de verdad no sabía, o sea, es un hombre honesto que te decía la verdad, no sé. Inclusive cierra la entrevista diciendo, no sé si tú te acuerdas, diciendo algún mensaje para el Merino. Bueno, si lo ven, dígale que me conteste el teléfono, ¿no? Entonces, yo me identifiqué como una persona que de verdad estaba entre la espada y la pared frente a la necesidad de una población que pedía respuestas y él que estaba en incapacidad de darlas porque no le contestaban. Entonces, creo que hubo alguna injusticia en ese sentido, pero en general lo que siento es que hubo una protesta que fue finalmente, por lo menos en mi interpretación, puedo estar equivocado, que fue finalmente la expresión real, justa, de un grupo de gente, toda una generación, digamos, que asumió el titularato, pero en general de mucha gente que está harta de una forma determinada de hacer política en el Perú, que está harta de no encontrar respuestas, que está harta de ser engañada. Creo que el problema es que no termina de encontrarse de qué no estaría harto, ¿no es cierto? Pero hay una protesta justa que ojalá pueda ser mejor encauzada. Y lo que en todo caso hice hacia el final, yo les pediría que vean mi Twitter y que vean mis redes sociales, fue tratar de encauzar esto con una frase que más o menos era, ojalá que tu protesta y tu justa indignación se encauce correctamente en abril a la hora que vayas a votar, porque es allí cuando tienes el poder y es ahí donde de verdad puedes cambiar las cosas, ¿no? Yo vi entrevistas tuyas quejándote amargamente y con razón de que la gente en muchos casos fue frívola en las elecciones en enero. Enero de este año, que parece tan Dime, largo, ¿no? Y que no fueron a dime, votar dime, y votaron por el pescadito riéndose y ya ves lo que pasó. dime que no es verdad. O sea, y es verdad. A mí me dicen que cambie este discurso porque dicen que es poco
que no es así, que si soy político tengo que ser más empático y que no puedo llamar la atención a la gente. Mira, yo tengo una sola línea, a mí me gusta decir la verdad. Si estás de acuerdo conmigo, estupendo, vamos juntos. Si no estás de acuerdo conmigo, déjame precisamente por eso y busca otro, ¿no? Y Pero yo prefiero hablar claro. apelando a esa sinceridad, ¿la presidencia de Merino fue un golpe? No, también lo he dicho y no voy a cambiar de opinión porque sea lo que la mayoría me exija, ¿no es Y el cierto? cierre del Congreso que hizo Vizcarra sí fue un golpe. Ese sí fue un golpe. Sí, a ver, yo te repito, aunque no sea popular, sí, te lo explico si no tienes inconveniente. Soy abogado, pues, y tengo también deformaciones jurídicas en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un golpe de Estado? Desde mi punto de vista? Perdón, y quiero hacer una aclaración. Me parece que la presidencia de Merino fue innecesaria y que la vacancia de Vizcarra no fue correcta. Y yo estuve en contra, además, y también he estado a través de mis redes sociales, antes de la votación del Congreso, lo dijimos enfáticamente. Por razones distintas, pero enfáticamente. No es el momento Pero de la vacar a vacancia Vizcarra, puede ser pero innecesaria, pero en tu opinión sí fue legal. fue legal, fue legal. A ver, el tema es bien sencillo. ¿Qué cosa es un golpe de Estado? Es cuando un poder del Estado, de una manera ilegal, ¿no es cierto?, es cerrado, es interrumpido y es impedido de seguir actuando. En el caso de la vacancia de Vizcarra, se siguió escrupulosamente la norma constitucional, o sea, no hubo una coma que se saltease. No Se quiero entrar en presentó la una discusión moción. legalista porque imagino que Ya, eso está nos va a bien. interesar a ti y a mí probablemente, pero hay una Bueno, cosa con la vacancia de Vizcarra. perdón, Marco, pero esa fue la razón. Sí, sí, En todo pero la caso, esa es vacancia, la pero una cosa razón. con la vacancia de Vizcarra es que, a ver, se usó la vacancia como un impeachment, como una acusación. Me parece que la crítica legal hacia ese proceso me parece válida, ¿no? O sea, es decir, Sin duda. se usó un mecanismo para una cosa que no era. Abierto por la propia Constitución. Si tú a mí me preguntas y me dices, Alberto, ¿deberíamos cambiar ese artículo constitucional? Yo te diré totalmente de acuerdo. Pero en tanto el artículo constitucional es constitucional y no puedo decir que por aplicarlo estés violando la Constitución. No sé si me entiendes, creo que es más o menos ese el razonamiento. Yo puedo estar en contra, puedo estar a Pero hay favor. otro artículo de la Pero Constitución mientras que esté sirve para acusar a los presidentes. totalmente de Entonces, acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, vamos a la discusión, pues este famoso artículo 107, me parece que ya no recuerdo cuál es el 103. ¿Qué cosa es lo que dice fundamentalmente? Y además hay una discusión bien interesante, ¿eh? Históricamente ese artículo lo que decía es que tú podías vacar a un presidente por permanente incapacidad mental. Entonces, claro, si tú haces una interpretación histórica, es una manera de interpretar la norma, por ejemplo, yo soy afecto a hacer interpretaciones históricas, si tú haces una interpretación histórica dirías, oye, aguanta, espérate un ratito, en este momento la palabra moral quiere decir mental, así se aplicó históricamente en el Perú, no lo puedes cambiar ahora. Pero la otra interpretación, que es la interpretación literal, igualmente válida, dice exactamente lo contrario. No, precisamente cuando el constituyente cambió la palabra mental por moral, no es tan burro, lo hizo precisamente porque quiso cambiar el concepto y se puso en el esquema de una incapacidad moral. Y entonces eso es lo que quiso el constituyente, interpretación literal de la norma. Ahora, ¿qué quiso el constituyente o qué no? Es un tema que francamente yo en ese momento no estoy en condición de decir. pero Sí aquí creo que sí hay es un verdad, punto de... pero Marco, déjame Ajá. terminar ya nada porque no quiero parecer. El tema aquí es bien concreto. ¿Estoy yo de acuerdo con que eso sea incapacidad moral? No, porque es tremendamente subjetivo y se presta a subjetividades como la que hemos visto, que un Congreso incapaz, ¿no es cierto?, trate de hacer una acusación para sacar al presidente de la República. Pero eso no me va a hacer decir a mí que sea ilegal, porque no es, pues, porque la norma es clarísima y no es ilegal. Entonces no puedo decir que sea ilegal y por tanto no puedo decir que sea un golpe de Estado, aunque esté en desacuerdo con la norma. Hay que cambiar la norma, en Pero eso sí sí estoy de fue un acuerdo. golpe de Estado el cierre del Congreso de Vizcarra. Tengo una araña gigante. Sí, precisamente por tengo una araña gigante. Mátala, mátala, no No, te no, 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 preocupes. no, 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 no. Menos en. No, ya se fue. Me preguntabas por lo No, que sí, del la cierre del vacancia, o Congreso. sea, es que Sí, hay sí, sí, haces como sí, una defensa sí. legal que me parece bien sólida, si quieres, lo de Es una defensa Merino, pero legal. el cierre del Congreso sí te parece que estuvo... Por la misma razón, por la misma razón. A ver, volvamos otra vez. ¿Cuándo puedes tú cerrar válidamente el Congreso? El Congreso puede ser cerrado válidamente cuando un Congreso de la República, lo dice la Constitución, le quita la confianza o le niega la confianza a dos gabinetes. El Congreso anterior le había quitado la Bueno, confianza a también un sí, pero gabinete, presentó una cuestión de... O sea, de verdad no quiero entrar en el detalle, pero sí hay una cosa que tienes me que entrar. parece que pasa mucho con los abogados, los periodistas Ah, también tenemos sesgo, que es a veces la interpretación legal, porque son dos situaciones al borde de la legalidad y entonces de uno acuerdo. elige
para qué lado le gusta más la legalidad, No, digamos. no. Yo soy amigo de la ley. Y lo que dice la ley, eso es, si no te gusta la ley, cámbiala. Pero es que en estos casos, en estos dos casos, En yo creo que la ley no, está ahí. No, me bueno, es lo parecen que tú claros los crees, dos casos. Marco. Ok, yo respeto las opiniones contrarias, te estoy dando la mía y te estoy defendiendo la mía. Lamentablemente, aunque no te guste, tengo que defenderla desde un punto de vista jurídico, porque es esa la razón por la cual estoy en una posición o estoy en otra. En el caso concreto del cierre del Congreso anterior, Congreso que me parecía muy malo, Congreso porque no estuve de acuerdo y todo lo que quieras, o sea, todo lo que quieras, te adorno todo lo que quieras. Pero en ese caso concreto, para cerrar un Congreso, tú tienes que haber vacado a dos gabinetes. Y en el caso concreto, aquí no hubo delegación de confianza del gabinete. Y por una cosa que es, en fin, tú dirás que es una nebulidad, pero es así. Para negar la confianza, la única manera de interpretar la voluntad de 130 congresistas es a través del voto. Lo dice el reglamento, además. ¿Cómo se niega la confianza? A través de una votación. Ni siquiera se planteó la votación. Entonces, interpretar que tú estás tomando una decisión u otra ya es, desde un punto de vista, alucinante. Tiene la misma vaguedad que tenía en el caso anterior, en la pregunta que tú me hacías. Entonces, contra esas vaguedades yo sí estoy en contra. Creo que hay que eliminar esas vaguedades, creo que hay que arreglar esa constitución para modificar esos puntos concretos y eliminarlas para que no nos vuelva ¿Tú a pasar en el apoyarías futuro. entonces un cambio de constitución? Yo apoyo la modificación de algunos artículos de la Constitución, sobre todo en el capítulo político. Creo que hay varias cosas que enmendar en esta Constitución desde el punto de vista político. ¿Y si se planteara un referéndum para hacer otra constitución? A ver, en general yo no estoy de acuerdo, pero si el referéndum pide una nueva Constitución, ¿quién soy yo para ir en contra de la voluntad popular? Yo más bien creo que esto es un sonsonete que básicamente, y voy a aparecer otra vez, pero no importa, yo te digo las cosas de las que creo, que básicamente las fuerzas de izquierda a nivel internacional nos han venido vendiendo hace mucho tiempo. Es el mismo discurso que había en las calles de Caracas antes de la asunción del poder de Chávez, es el mismo sonsonete que gritaron en Argentina, que gritaron en Ecuador, ahora poco en Chile y ahora ahorita en Perú. Cambio de constitución. Lo primero que yo le pediría a la mayoría es si leyeron la constitución y qué cosas quieren cambiar de la constitución. Porque lo que yo siento, desde mi perspectiva, y no es que yo sea fanático de esta constitución, ¿eh? Yo era fanático de la anterior, de la del 79, a mí me encanta. Pero Que me parece que lo fuiste primero, parte de ese proceso electoral, no, yo estaba un muy chiquillo. En todo poquito caso, como de las bases, digo. me formé, no, yo más bien he contado la historia más de una vez que yo me hice pepecista yendo a esos debates constitucionales y abriendo la boca, escuchando no solamente a Lais, a Polar y Bedoya, sino escuchando a Luis Alberto Sánchez, ¿no es cierto? Escuchando, yo me acuerdo, a Berriestra, a Melgar, o sea, yo me deslumbré, yo era un chiquillo de 12, 13 años escuchando esos debates, porque un tío mío, Óscar Olivares, era constituyente y pues nada, enviaba al colegio, una vez le dio a mi mamá, que era dirigente del salón, ¿no es cierto?, unas entradas para que los chicos fuésemos a ver la asamblea. Yo me quedé entusiasmadísimo y fui ya solo varias veces, ¿no? Pero sí, pero bueno, digamos, por esa razón, a mí yo soy muy hincha de la Constitución anterior. Pero en general, respondiendo a tu pregunta, creo que esta es una suerte de discurso que nos tratan de vender hace mucho rato con el cambio de la Constitución, sin saber muy bien hacia dónde se quiere ir. Simplemente hay que cambiar la Constitución, como si el cambio de la Constitución fuese a arreglar las cosas. Los graves problemas del Perú no son culpa ni de una ley ni de la Constitución, son culpa de los gobiernos que no han hecho bien su trabajo. Lo que hay que cambiar es el gobierno, no la Constitución. Entonces, eso me parece que es sumamente importante, ¿no? Hablando de gobierno, ustedes en el PPC iban a apoyar la candidatura de Acuña. ¿Qué pasó? Se filtró este audio que... ¿Quién lo grabó, Marisol? Porque... ¿Quién grabó ese audio? Ay, Dios, no lo sé. Mira, primero, ¿por dónde entramos? Entremos primero por el tema de la explicación general y después hablamos de los audios. A comienzos de este año, 2020, y terminadas las elecciones anteriores, que fueron unas elecciones terribles, ¿no es cierto?, en donde yo me he quejado y lo seguiré haciendo, porque además no creo que haya sido la primera vez, creo que ha sido la peor vez, pero creo que esta indolencia del votante peruano viene de atrás, ¿no es cierto?, de no ir. Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo, porque yo me acuerdo de mis amigos de la playa, que después de las elecciones decían, no, yo no fui, y los chicos, además, no solamente los mayores, los chicos, no, yo para qué voy a perder mi tiempo, yo pago mi multa, cuñado, con 40 soles, creo, yo 80 soles, yo lo pago. O sea, esa irresponsabilidad la vi en vivo y en directo, así que no me la van a contar. Como que vi también el día de las elecciones cuando uno de mis hijos se me acerca y me dice, papá, está pasando algo en las redes. ¿Qué pasa? Le digo, hay un chongo de mis patas que están diciendo que va a votar por el pescadito. Y yo, no, sí, mira. O sea, esas dos cosas las vi. Y creo que creo que muchos son causantes del drama que estamos Ya, viendo pero, hoy. ¿y eso cómo, de dónde salió? Saltamos a eso, a apoyar a Acuña. Ahora llego.
porque el producto de esa elección fue probablemente la más parcializada de la historia, ¿no es cierto? El ganador ganó con 11%. Y yo me acuerdo las fiestas que hacían en Acción Popular y yo decía, wow, ¿en qué planeta viven? O sea, 11% y tiraban mantequilla al techo. O sea, nunca alguien había ganado con ese porcentaje de Perú. Entonces, era tal la partición del votante que nosotros convocamos un congreso extraordinario de emergencia en el PPC. En ese congreso, donde tuvo dirigencia de todo el país, más de 100 personas, tuvimos un largo debate sobre la realidad nacional. Y llegamos a una conclusión, que una de los, no era el problema mayor, pero sí el problema coyuntural más importante que se avisoraba para las próximas elecciones, para estas, era precisamente la partición del voto. Y que eso podría impedir un Congreso que arreglase las cosas el próximo año. Entonces se hizo un mandato, y tienes que haberlo visto todo, por lo menos nuestro intento en las redes sociales. Se formó un grupo que se llamó el Directorio de Unidad Nacional. Ese fue el mandato de aquel Congreso partidario. Y el mandato que me dieron a mí, precisamente, que me pusieron en la cabeza fue: vamos a buscar consenso posible con todas aquellas fuerzas que tú puedas encontrar en el centro, centro derecha, centro izquierda, para tratar de consolidar una candidatura y no presentar 10, como fueron las últimas elecciones y como lamentablemente va a ser en estas elecciones de abril. ¿Correcto? Entonces hicimos, y acá aún me da culpa, no fuimos capaces, hicimos un trabajo desde el mes de febrero o marzo, comenzamos un largo trabajo, hablamos con casi todos los que se les pueda ocurrir, con casi todos, ya sea en reuniones formales muy ampulosas o en reuniones privadas, conversamos con todos para tratar de encontrar... ¿Y lo mejor que encontraron fue Acuña? Y lo que encontramos fue en casi todos, Marco, y partimos de un principio además, déjame terminar la historia, porque me parece que es importante contarla. Partimos de un principio además, para que esto sea posible y para que haya una claridad de nuestra voluntad, nosotros renunciamos a la candidatura presidencial. O sea, quienes acá en el partido tengan alguna ambición o alguna posibilidad, todos renuncian a la candidatura presidencial. Renuncié yo, Marisol Perestello, Carlos Neuhaus, todos dijimos, ok, nosotros no vamos a hacer, busquemos a otro y pongamos esto abiertamente en la mesa. ¿Con qué nos encontramos? Con que todos dijeron, ya, pero yo soy el presidente. Claro, en el tú a tú no había problema, pero cuando eran 5 sentados en la mesa es imposible que 4 quieran ser presidentes. No había forma de ponerse de acuerdo. Cuando nosotros decíamos, oye, pero hablemos de cuestiones programáticas, primero, ¿te parece? A ver si nos ponemos de acuerdo. Nada, no había manera. Confieso que encontramos hasta 3 personas con quienes sí se pudo conversar en serio. Uno, Fernando Sillonis, se lo reconozco. Al final, ya estoy entrando en detalles porque Sillonis no... Hubo un detalle que no fue culpa nuestra. Luego, Renzo Reyardo fue otro con quien se pudo conversar hasta el final, con esta vocación abierta. Renzo también decía, yo renuncio a todo. Sillonis también decía lo propio. Y el otro fue Acuña. Entonces, al final, cuando nos quedamos en esta mesa a la que invitamos a tanta gente y solamente nos encontramos frente a frente, Acuña y nosotros, pues lo consecuente era, bueno, nos quedamos con esto y vamos adelante. En nuestro afán de lograr una unidad, en nuestro afán de buscar un consenso. ¿De qué nos aseguramos en esa alianza? Del tema programático, del tema de controles, ¿no es cierto?, del tema de cuál sería el plan de gobierno. De esas cosas nos concentramos. A ellos les tocó la candidatura presidencial, pero nosotros teníamos lo que nosotros nos parecía. Pero digamos que había un consenso programático con Acuña. Sin duda, sin duda. Entonces, digamos que si Acuña estaba más o menos dispuesto a ejercer una cosa parecida a la de ustedes, ¿por qué votar por ti y no por Acuña? Si ustedes estaban dispuestos además a votar por Acuña y a decirles a sus militantes que voten por Acuña, bueno, vamos por Acuña, pues mejor. Eso tienes que preguntarle a Acuña. Eso no me lo tienes que preguntar a mí, porque es él el que sencillamente rompió esto. Y entiendo que en el rompimiento no solamente está el decir... Sí, pero ustedes estaban dispuestos a ir detrás de él, ¿no? Porque ya no estamos con él, pues, Marco. Es tan sencillo como eso. Mira, nosotros teníamos un antecedente que es en el que nos basábamos. En el Congreso en el 11, yo debo decir, en honor a la verdad, que trabajamos con total tranquilidad con ellos. Nosotros seguimos nuestra línea programática y en ellos tuvimos unos aliados leales que nunca sacaron el pie del plato y que nunca hicieron ningún disparate. Así que nosotros decíamos, ok, esto se puede trabajar. Pero si no estamos nosotros al lado de ellos, esa es la respuesta. O sea, no tengo ninguna garantía sobre un eventual gobierno de ellos ahora. Claro, pero ese es un problema quizás con el PPC, ¿no? El PPC tiene esta historia de alianzas, con solidaridad, con Acuña en el del 11, uy, con el APRA, ¿no? ¿Está la araña ahí o qué pasa? No, pero me estás tirando una araña más fea, así que espérate que me... Déjame o sea, y la del APRA yo creo que se empezó, ya es la que ha despintado, los ha despintado más, ¿no? Entonces... Con la alianza del APRA y por Dios, o sea,
En fin, tengo que asumir los pasivos y los activos, soy presidente del PPC, pero a ti te consta, creo, tú eres un periodista informado, que esa alianza fue precisamente la que motivó que yo me saliera del Congreso, que renunciara a la reelección y que diera un paso al costado. Y conmigo Marisol Prestello, yo no fui el único, ¿no? Entonces dijimos, acá no, ni hablar de ninguna manera, y nos hicimos a un lado. Entonces, ya, esa es una historia que pasó, que ocurrió, por la que hemos pagado duramente nuestras culpas. Sí, mira, lo digo porque estaba revisando los resultados justo de las elecciones de este año, y claro, de los 200 algo mil votos que obtuvo el PPC, más de 100.000 eran tuyos, ¿no? Y de hecho, si tú no hubieras estado en el PPC, hubieras sido uno de los congresistas más votados, solo que el PPC no pasó la valla, y tú sacaste más votos que Sagasti, incluso. Ah, claro. ¿No? Pero lo doblé, creo. Sí, pero ya, entonces, pero menos, eso no interesa. Sí, pero lo que pasa es que siento que, no sé, no te dan ganas de seguir esta tradición bastante fructífera y vieja de salirse del PPC para fundar tu partido, porque Curi, Eresi, Rafael Santos, el mismo Antero, puedo seguir, hay una lista larguísima. Larga, sí. ¿No te dan ganas de hacer eso? No, porque a mí me formaron en casa, y en casa me enseñaron primero a respetar principios. Ya, pero ¿cuál es el problema con el PPC entonces? O sea, hay un problema con el PPC. Hay muchos problemas que lamentablemente no los voy a poder conversar contigo, los converso en mi interna partidaria, y estoy tratando de corregirlos. La presidencia nuestra, entiendo yo así, intentó, y digo intentó en pasado porque la coyuntura nos ha sacado de la tarea, hacer cambios profundos en muchas cosas partidarias. Pero claro, nos encontramos rápidamente con una elección municipal, después, ¡bum!, una elección para el Congreso, que ya es así, no lo esperábamos, así que hemos estado saltando y poniendo parches y tratando de solucionar problemas. Pero sí, hay un viejo problema que no me va a llevar a hacer mi propio partido. O sea, esa no es una posibilidad. Porque yo, ¿sabes por qué te pregunto? Porque creo que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta los peruanos de lo importante que hay un partido detrás, ¿no? Gracias, ojalá, Marco, ojalá. Con PPK, lo estamos viendo ahorita con Sagasti, o sea... Pero vete más atrás, lo vimos con Fujimori, lo vimos con Toledo, lo vimos con Ollantumala, o sea, hace 30 años ese es el problema del Perú. Y entonces, digamos que si tienes a Bengolea presidente, pero tienes el PPC que tiene varios años deshaciéndose, pues tampoco es garantía de mucho, ¿no? No tiene ningún año deshaciéndose, tiene 54 años de historia, de sólida historia partidaria, que en 54 años, por Dios, ¿en qué familia no hay discusiones? Han habido discusiones, y algunas muy grandes, como la que ocurrió hace precisamente 5 años, cuando se produjo la alianza con el APRA y todo lo demás. Esa creo que ha sido el problema más grande que ha tenido el PPC en la interna, y que terminó, o sea, el final de ese capítulo fue esta nueva directiva. Si tú miras la directiva actual del PPC, la mitad son chicos de 30 años, la mitad, ¿no es cierto? Hay un cambio profundo en las instancias dirigenciales del PPC que están precisamente buscando eso, ¿no es cierto? Acercarse pero yo tengo un dato de las últimas elecciones internas, que es que de 257.000 militantes, solo votó el 1% en las internas, 2.300 algo. Primero, ese es el dato en casi todos los partidos políticos que no eran ustedes, el PPC era uno de los partidos con menos participación de todos. Sin duda, dos. Nosotros no teníamos una elección, es decir, lamentablemente o felizmente, o llámalo como quieras, hubo un consenso general en el partido sobre mi candidatura presidencial. Entonces no hubo nadie que presente una candidatura alternativa. Entonces eso te quita también las ganas de ir a votar, ¿no? Y 3, ha habido un exceso de celo de nuestra parte, y yo me felicito por ello, de decirle a la gente, oye, si no es necesario, no salgas de tu casa. Yo tuve una dura lucha con la OMP en ese sentido, y es una de las críticas que yo le establezco a OMP. O sea, ¿cómo se te ocurre en plena pandemia el no recurrir a formas más bien innovadoras de votación? ¿Por qué nos obligas a ir a votar en un local cerrado cuando podríamos votar fácilmente? La OMP tenía los recursos para buscar el voto electrónico. Bueno, me dieron una serie de razones, le echaron la culpa al Congreso, pero al final me pareció una insensatez, francamente me pareció una insensatez. Y yo sí puedo dar fe de algunas personas que se contagiaron en ese proceso. Entonces, no me parece que haya sido lo más oportuno. Pero bueno, volviendo a lo que me interesa, si me permite, Marco, sí, yo creo que ese es más bien un activo. O sea, si Bengolea es presidente, Bengolea va a tener un comité de ética atrás que lo esté supervisando, sí. Va a tener un partido atrás que le llame la atención, sí. Vamos, voy a tener a Bedoya vivo, que todavía grita fuerte y jala las orejas, y la jala fuerte, te cuento. Así que
O sea, ¿a qué me refiero? Hay una agrupación partidaria, hay un ideario, hay un plan de gobierno que se respeta y hay gente que te llama la atención si tú sacas los pies del plato. Eso no ocurre con los que son dueños de su partido, como lo fueron Ollanta, y todo lo demás, y como lo son ahora Guzmán, Forsyth, De Soto, que son dueños de su partido, compran un partido y se presentan a la presidencia y ganan. Esa fue la historia de Toledo, esa fue la historia de PPK, o sea, de esa historia yo estoy harto en el Perú. Tenemos que tratar de entender que hay que buscar colectividades, grupos humanos, ¿no es cierto?, que reunidos presenten opciones y no a los salvadores de la patria. O sea, ya basta de pensar que hay un Mesías. Yo no quiero terminar con de este bloque del PPC con una pregunta. No quiero que parezca que estoy linchando al PPC, pero a mí siempre... No, ya lo hiciste, así que continúa nomás. Sí siento que el PPC, en teoría, si uno ve el papel, quizás debería ser el partido más exitoso del Perú, porque es un partido de derecha, la mayoría de gente en el Perú es de derecha, o hasta hace unos años, ahora no sé. Es un partido conservador, no es ultra conservador como muchos, pero sí es un partido conservador, y es un partido democrático, y en las últimas elecciones, las opciones pues, en la segunda vuelta han estado ganando las opciones democráticas. Entonces, tú ves el papel y dices, este partido pues debería ser, y no es, y de hecho está hasta en las últimas, está rumbo a la baja. Yo debo hacerte algunas correcciones. Primero, no es un partido de derecha. Desde aquel congreso histórico de la DCU en Alemania quedó bastante claro, por lo menos por manifestación de voluntad, que el socialcristianismo es una opción de centro. Yo me siento tan a la derecha de Verónica Mendoza como a la izquierda de Keiko Fujimori. O sea, yo la verdad me siento equidistante. Así que esa es una opción. Si algunas veces no lo ha parecido, habrá que preguntarle a los que fueron los protagonistas de aquella historia. En la nuestra, por lo menos, yo sí reivindico esa posición política. Que hayan ganado las últimas veces opciones democráticas, no estoy tan seguro, en verdad, ¿no es cierto? O sea, si que tú me digas que Ollanta era la opción democrática en aquella elección frente a Keiko, más bien acuérdate que era, pero a eso te está respondiendo, o sea, encumbramos a dos que no tenían, digamos, cuyas credenciales democráticas eran, y luego Humala le ganó a Keiko, digamos, es la menos autoritaria, si quieres. Pero Marco, te das cuenta que las credenciales democráticas de los dos que llegaron no eran las mejores. O sea, no creo que ese haya sido lo que haya buscado la población, lamentablemente. Y digo lamentablemente. Espero que ahora más bien sí sea lo que busquen, porque si fuese así, yo haciendo un análisis sereno de la situación diría, oye, el PPC es una opción real. Efectivamente, es una opción que está muy lejos de los extremos. El Perú no necesita extremos, ya basta de salvadores de la patria. Es un partido absolutamente democrático, lo hemos recontra demostrado en la interna y en la externa siempre, ¿no es cierto? Y es efectivamente... Por eso la pregunta es si es un partido que de alguna manera tiene historia, como tú dices, y tiene un posicionamiento, al menos en la teoría, ¿no?, que debería corresponder con un buen segmento del electorado peruano. ¿Qué ha pasado? Primero, probablemente que el electorado peruano no responde a esos atributos, ¿no? Es una primera cosa que yo tendría que decir. Segundo, que probablemente nos hemos equivocado mucho a la hora de hacer campañas. Pueden haber muchas razones en ese sentido, pero lo que yo sí tengo es dos convicciones, Marco. La primera, que por lo menos al final del ciclo pasado, la batalla de las ideas felizmente las ganó el PPC. Es decir, no ganamos elecciones, pero felizmente se aplicaron básicamente, no bien, pero básicamente las grandes líneas maestras de lo que nosotros sosteníamos. Y eso creo que ha sido muy importante para el Perú. Y lo segundo, que nuestras convicciones democráticas se mantienen incólumes, que nosotros seguimos diciendo lo mismo, que las cosas... Yo hacía un ejercicio que a mí me encantaba hacer, te lo voy a contar. Algunos lo tomarán a bien, otros lo tomarán a mal. Cuando terminaba alguna reunión del Congreso en la que yo sentía que habíamos defendido con mucha sustancia los principios del PPC, a través de una intervención de Javier Bedoya o de Marisol Perestello, o acaso a mí misma, ¿no es cierto? Yo después me iba a la biblioteca del Congreso y buscaba y encontraba siempre algún debate parecido de las épocas antiguas, de la Constitución Constituyente del 79 o del Congreso del 80, ¿no? Y encontraba en boca de Alaiza, de Polar, de Ramírez del Villar, los mismos principios. O sea, digamos, las palabras eran distintas, ¿no es cierto? El sesgo era diferente, habían pasado 30, 40 años, pero el principio era el mismo. Y eso es algo que a mí me enorgullece de lo que yo creo. Son las ideas en las cuales creo, y son las ideas en las que me voy a mantener. Y creo que esa es otra, con esto termino, creo que esa es otra de las razones por las cuales deberían votar por nosotros.
porque creo que somos predecibles. O sea, tú sabes que hay una situación en el futuro, por dónde vamos a ir. Y creo que eso debería ser un mérito para ser votado, y no un guachito en el cual tú no sabes a dónde disparará ese futuro presidente porque no sabes qué piensa. Saber qué piensa una persona creo que tendría que ser una razón para elegirla, o para no elegirla eventualmente, ¿no? Vamos justo a eso, a lo de la predictibilidad. Tenemos ya preguntas de los Patreons. Por ¿Quiénes ejemplo, son los patrons? los Patreons, que son nuestros suscriptores. No, tus suscriptores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Estás creando un mundo paralelo, ¿no? Una suerte de Harry Potter, una cosa así, ¿no? Está bien, pero es que me Eso está parece muy bien, bacán. siempre es bonito. Es muy Tenemos decidor una pregunta ese Capitán América que tienes atrás. Una pregunta de Glenda Mendieta sobre la despenalización del aborto en Argentina, que se ha aprobado esta Hoy noche. creo, ¿no? Ayer, sí. Anoche, Anoche, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no estoy de acuerdo. En ese tema no voy a estar de acuerdo. Entiendo precisamente cuál es la posición de muchos jóvenes ahora. La lamento, pero no, si me permites explicarlo, te lo puedo explicar desde un punto de vista moral o desde un punto de vista jurídico. Sospecho que el moral te va a interesar a ti más. A mí lo que Yo me creo pregunta, a mí que en realidad me interesa el lado práctico, si es que, o sea, porque básicamente declarar ilegal el aborto es perpetuar el aborto clandestino, que de todas formas se hace. Si tiene, y tú lo sabes, en Lima, si tienes plata, abortas y se acabó, no hay ningún problema y nadie te va a meter presa, ¿no? Pero es básicamente lo mismo que me digas que, oye, declarar el robo ilegal es perpetrar el robo que va a ser siempre porque Pero es es ilegal. una situación completamente distinta, No, ¿no? no es distinto. Precisamente por eso es que el robo es subrepticio, ¿no es cierto? Porque es ilegal. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo Pero te a ver, podría pero decir? perdón, si un ladrón no es una mujer que está No, tan no, desesperada que está optando por un si me aborto clandestino quieres, que probablemente la mate. si me quieres llevar al extremo, evidentemente voy a perder. Mi posición sigue siendo la misma, es decir, yo soy de quienes creen que desde la concepción hay una vida humana y yo respeto la vida humana y yo creo en la vida humana. Entonces, para comenzar nada más porque hay una inexactitud en el debate peruano, el aborto terapéutico es permitido en el Perú, es legal, o sea, y yo estoy de acuerdo que sea legal además. Porque en el aborto terapéutico tú estás comparando una vida contra otra. Perdóname que me ponga de abogado otra vez. Son dos bienes jurídicamente protegidos de igual nivel y lamentablemente tienes que optar por uno. Es como cuando alguien te está atacando y tú defiendes a un tercero y matas a alguien. Estás optando entre una vida y otra, eso es irreprochable. El Ahora, el aborto aborto terapéutico, por terapéutico tanto, en el Perú tiene un montón de trabas, ¿no? de Por acuerdo, hay que ejemplo, tu gobierno, el destrabarlo. PPC, Hay que ayudaría a que destrabarlo. esas trabas... No tengas duda, Marco. Porque es legal. O sea, el Código Penal lo dice con toda claridad, está justificado y es legal. Así que las trabas tienen que ver más bien con otro tipo de consideraciones. En eso no tengo duda, pero en otro tipo de abortos sí no estoy de acuerdo, porque aunque el drama pueda ser terrible, y me puedes poner los temas más terribles, y yo estaré de acuerdo y me voy a condoler con lo que tú me cuentes, pero finalmente siempre estaremos al frente con una vida humana y no creo que la solución sea eliminar esa vida humana porque tiene el primer derecho de todos, que es el derecho a vivir. Olga Ramírez pregunta, ¿el matrimonio igualitario lo impulsaría? Impulsaré, como hemos impulsado desde antes, cuando estuvimos en el Congreso, el generar un contrato. El matrimonio es un contrato en el derecho civil. Es un contrato que, perdón, otra vez abogado me salió, es un contrato típico en el derecho civil. Yo impulsaré otro contrato típico que le permita los derechos que merece el ser humano que quiera hacer vida en conjunto con otro ser humano. El sexo es lo de menos. O sea, si quieres hacer vida en conjunto con una persona a la cual quieres darle todos los derechos del mundo, tienes todo el derecho de hacerlo y, por tanto, se necesita generar un contrato típico que se ha dado en Una unión llamar civil, a eso se unión refiere. civil o lo que quieras. Una unión civil no me ¿Y parece por qué mal, no ¿no? Una unión civil. matrimonio? Porque Y con ya eso estás estamos. afectando, porque aunque creas lo contrario, porque estamos en este mundo de Internet en donde todavía hay una minoría pujante, si tú te abres a la mayoría del país, ahí vas a chocar con muchísima gente que no está de acuerdo. Entonces no se trata de no ofendas mis derechos, bueno, no ofendas los de los otros. El matrimonio es una vieja institución que tiene unas viejas reglas y que se quiere mantener así, que se mantenga así. Generemos otro en donde se generen las nuevas reglas por las cuales se está luchando. Estoy totalmente de acuerdo con ellas. Pregunta de Glenda Mendieta, Escazú, el acuerdo de Escazú, ¿va o no va? Debería ir, desde mi punto de vista, debería ir. Y yo creo que sí. O sea, a ver, este es otro error, un error además que cometen todos, ¿no es cierto? Los de un sector y los de otro, y admito que muchos de mi partido lo cometen también. Es decir, el creer, ¿no es cierto?, que Escazú es una cosa así terrible. Es verdad que le han impulsado fuerzas de izquierda, sí, es verdad, ok. Pero es que las fuerzas de izquierda se han apropiado de una bandera que es legítimamente social cristiana, que es la bandera de la defensa del medio ambiente, por el amor de Dios. O sea, tienen que comenzar a entender los socialcristianos del Perú, en el mundo creo que ya lo entendieron, ¿no es cierto? Que el medio ambiente lo tenemos que defender todos, o sea, es la casa común, es la tuya y la mía.
Cuando Bedoya recibió la condecoración del Palacio de Gobierno hace 6 o 7 años, la máxima condecoración de la República, lo condecoraron, yo estuve ahí, tuve el privilegio de estar ahí. El discurso de Bedoya fue un discurso sobre el medio ambiente, o sea, que yo terminé de amar a Bedoya después de escucharlo ese día, ¿no es cierto? En donde decía lo equivocados que estábamos por no cuidar la casa común. Hace poquito nada más el Papa acaba de escribir una encíclica, Laudato Si, en donde habla con toda claridad de la defensa que tenemos que hacer de la casa común. Escazú no es otra cosa que un acuerdo en el cual estamos todos velando por la casa común, porque la casa común no tiene fronteras. Es decir, el medio ambiente nos afecta a todos, a todos, a todos. No es que cuidemos el medio ambiente de los peruanos y el medio ambiente de los ecuatorianos es distinto. El medio ambiente es universal. Tenemos que cuidarlo todo porque tiene consecuencias con todos. Y yo quiero que mis hijos vivan en un planeta mejor y quiero que mis nietos y mis bisnietos reciban un planeta mejor que el que yo recibí. Eso es responsabilidad de todos nosotros. Angélica Serquín pregunta, ¿cuáles son sus principales diferencias programáticas y rasgos ideológicos que lo diferencian de Hernando de Soto? Hernando de Soto es un liberal. Yo soy un social cristiano. O sea, si vamos a hablar en ese tono, en el que yo me siento muy cómodo, pero que me dicen que me aleje de esos temas que a la gente no le interesan, pero bueno, me lo ha planteado en ese tono, así que en ese tono lo contestaré. Un liberal cree en el libre mercado. Yo creo en una economía social de mercado. Hay una diferencia para mí fundamental. Un libre mercado, y eso me permite hacer una crítica de los últimos gobiernos peruanos en contra de la Constitución peruana. La Constitución peruana consagra la economía social de mercado. Los gobiernos peruanos últimos han defendido el libre mercado. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia, permíteme explicártela. También la definió la CDU de una manera brillante. Comenzaré por la definición. Todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. Creemos, y en eso estamos de acuerdo con los liberales y con Hernando de Soto y demás, que no hay mejor generador de riqueza que el impulso privado. La iniciativa privada es la que genera riqueza mejor que nadie. El Estado no genera riqueza, es mentira. Las empresas del Estado quiebran en todas partes. O sea, eso no funciona. Funciona el impulso privado, ese genera riqueza. Si quieres repartir riqueza, primero genérala. Si no, lo que harás es, como todos los gobiernos comunistas, repartir pobreza. Eso no sirve, hay que generar riqueza. En esa parte estamos de acuerdo. Todo el mercado que sea posible. Pero necesitamos todo el Estado que sea necesario, porque ese mercado libre genera riqueza, pero la distribuye muy mal. Y genera inequidades. Y genera distancias que tienen que ser corregidas a través de reglamentación correcta, a través de supervisión correcta. Te pongo un solo ejemplo para entendernos, porque ya veo tu cara de aterriza, Alberto. Ok, un solo ejemplo para entendernos. El sueldo mínimo vital, por ejemplo. Ese es un mecanismo en donde, ¿no es cierto?, un Estado interviene en el mercado para decir, sí, todo lo que quieras, pónganse ustedes de acuerdo en el sueldo, pero por debajo de esto ni hablara, porque respetar la dignidad de las personas, y por debajo de esto no se puede. Así que esto se va a respetar. Eso en el plano reglamentario, pero luego en el plano supervisor. Ejemplo, lo que acaba de pasar en Ica con el reclamo agrario, ¿no es cierto? Es decir, ha habido una ausencia total del Estado, SUNAFIL no existía, y se han permitido unos abusos que han generado unos justísimos reclamos y una revuelta tal que está a punto de matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué falló ahí? ¿La Constitución? No. ¿La ley? No. ¿Qué falló? El Estado, que no estuvo presente para hacer su trabajo. Entonces, tengo una gran diferencia con Hernando de Soto en esos puntos y en otros más, ¿no es cierto? El Estado debe ser pequeñito para Hernando de Soto, para mí no. Para mí el Estado debe tener el tamaño necesario. Ojalá sea pequeñito, pero a veces tiene que crecer, ¿no es cierto? Para Hernando de Soto el mercado debe ser libre, para mí no. Para mí tiene que ser un mercado libre, pero con un Estado vigilante presente que pueda sacar soluciones. Para Hernando de Soto la libertad es el valor máximo, con lo cual si se generan desigualdades no importa, para mí no. La libertad es un valor tan valioso como la igualdad. Así que yo creo que tengo que luchar por ambos. Y en fin, puedo seguir enumerando diferencias, discúlpame si me puse muy denso. No, al contrario. Lo que pasa es que te estaba escuchando y pensaba, claro, sí, pues efectivamente, ¿no? La democracia social, la democracia cristiana. Pero claro, yo no sé, o sea, el posicionamiento del PPC en los últimos años no es ese, ¿no? Y me parece que muchos de los jóvenes actuales del PPC son bastante más, incluso libertarios que eso, ni siquiera liberales, es decir, libertarios, mucho más el mercado todo y ya está, ¿no? Y el Estado es el demonio. ¿Con quiénes has hablado? Oye, yo estaba pensando en me parece que es uno de los nietos de Bedoya, que es parte del PPC, de hecho salió hace poco en una entrevista sí. en Willax, no y es un dirigente, me parece, corrígeme si me equivoco, no lo tengo claro ahora mismo, es un dirigente de juventudes y una cosa así, ¿no? Te tengo que corregir, Marco, con el mayor cariño a Javier, a quien yo le auguro un gran futuro. Javier Bedoya, de Negri. Javier no es dirigente del PPC, ni lo es ni lo ha sido, así que no. Se presentó en calidad de
Bueno, casi no vocero del representa, PPC. no ¿Está postulándole al representa, Congreso? No, no, nada. no, no. No, lo que lamento, yo creo que hubiera sido una buena carta para el Ya, Congreso, pero bueno, ya justamente, está. y digamos que así como él en los últimos años, cuando yo he visto gente, pues algunos, hay otros Pero que no, Marco, ¿no? ¿a Que quiénes has no. visto? Pues, pero a ver, sí, déjame ahí nada más interrumpirte. O sea, tú habla con los dirigentes de la JPC, habla con los dirigentes del Comando Universitario, habla, yo te invitaría a que entres al chat de la juventud del PPC. O sea, ahí la tienen bastante clara. O sea, esos Sí, chicos son socios cristianos. En el PPC, a ver, déjame decirte una cosa. En el PPC nos la pasamos formando jóvenes. ¿Qué es lo que más hacemos en el PPC? Formar jóvenes. Formamos juventudes permanentemente. Y son procesos de formación muy largos, ¿ah? O sea, nos lo llevamos a vivir con los aguajún, a pasar la noche con ellos, nos llevamos a horas para que sepan lo que fue Sendero Luminoso, o sea, paseamos el Perú con ellos, o sea, es gente, los chicos son muy bien ok, formados, te voy a poner otro ejemplo porque yo también conozco efectivamente jóvenes vas a más ver sociocristianos, ahora, como tú dices. vas a Te voy a ver poner ahora los otro ejemplo. jóvenes, pero solamente déjame terminar, Ajá. la número 6 de la lista es Jessica Honorio, vas a ver a Jessica Honorio, escúchala, ¿no es cierto? Por hablarte de uno de los jóvenes que vas a ver ahora en campaña, los vas a ver y los vas a escuchar y después dime qué es lo que piensa la juventud Te del voy a poner PPC. otro ejemplo no tan joven que es... Y cuando quieras, y esto es verdad, te convoco para que un día te reúnas con los jóvenes del PPC. Les va a encantar una Conozco charla algunos, de tuya, por hecho, ejemplo. y de hecho conozco más al área social cristiana que te decía, pero, a ver, Ah, te wow, voy- entonces no sea malo, pues. no, por eso te digo, conozco algunos del área social cristiana y he visto también algunos más De la libertarios. derecha. Otro ejemplo, Pablo Secada, que no es tan joven, y Pablo No. Secada sí es, él sí, por él, si viviéramos en el mercado y el Estado no existiera, mejor, casi es un anarcoderechista casi. Pero Pablo es un progre en lo social y un liberal en lo económico, si quieres decirlo así, ¿no? Ujú. Lo que te dice además que el social cristianismo, pero perdón, porque me sirve para decirlo, o sea, con lo que acabo de definir, oye, una persona que está más a la derecha no es social cristiana, claro que sí lo es. O sea, el social cristianismo tampoco es un tornillo que si tú te sales del margen estás fuera. Sí, Perdóname, son unos pero lo digo principios que, digamos que la orientadores. visión que tú me presentas es distinta, pues, ¿no? A la de... Es la actual, perdón, es la actual. Es la actual, es la que yo creo que es la puramente Y sobre doctrinaria. Pablo Secada hay una pregunta, porque yo que imagino que te la van a hacer varios, porque es un candidato que tiene una denuncia de violencia contra la mujer, me parece que incluso dos, porque hay un caso con su pareja o expareja, no lo sé, y luego con una policía que vimos todos en televisión, ¿no? Digamos que ese no es un filtro para seleccionar candidatos al Congreso. Sí, es un filtro que en su momento sirvió para que retire su candidatura a la alcaldía de Lima y para que no vuelva a ser candidato por un buen tiempo. Ha pasado ese tiempo. En lo que respecta al primer caso que tú mencionas, es un caso que no llegó a nada y no terminó ni proceso judicial ni nada, porque fue un tema, digamos, familiar sobre el que yo no tengo por qué pronunciarme porque es familiar, pero que terminó y que se arregló Ujú. sin dificultad. Y el otro, que sí fue un caso judicializado, fue un caso por el cual él fue condenado, ¿no es cierto? Y el video está ahí para todos, o sea, él faltó el respeto a una policía, ya pagó sus culpas largamente, ¿no es cierto? Y está ahora reivindicado y creo que es uno de los talentos más grandes que tenemos en la política peruana y no tenemos por qué privarnos de él porque en algún momento cometió un error. Ya pagó largamente ese error y yo lo reivindico como uno de los, o sea, necesitamos un Pablo Secada en el gobierno y en el Congreso a gritos. ¿Quién es la cabeza de lista Pablo para Secada. Lima? Pablo Secada, así fue electo por las bases partidarias. Entonces, Eligieron a Pablo Secada en el primer lugar, a Lucía Ledesma en el segundo, a David Vera en el tercero, a Karim García en el cuarto, el quinto lugar Ricardo Pum, en el sexto lugar Jessica Honorio de las Juventudes del Partido, y siguen nombres, el séptimo César Mendoza, la digamos que vas octava a tener a Francisco la Lima. cabeza de la bancada oficialista al señor Secada, al margen de su situación anterior, solamente en el plano ideológico que estábamos discutiendo hace un rato, bastante más a la derecha de lo que tú estabas planteando. Bastante disciplinado, o sea, es un hombre disciplinado que tiene sus ideas y que las aporta, que las discute al interior y que cuando se acuerda una cosa defiende lo que se acuerda. Es un hombre de partido. O sea, Ujú. esa es una de las cosas, porque si no, Marco, seríamos como toda esa larga lista que tú acabas de dar hace un ratito, nos iríamos del partido. Pues. Si cada vez que no estoy de acuerdo con esto, entonces me voy del partido, qué fácil tu Ahora, vida. No, también no, no, es... hacer partido significa tolerancia y aceptar que a veces no se va a hacer lo que tú quieres, pues, Sí. porque democráticamente ha sido vencido. Eso es ¿No te hacer partido. parece que de pronto tú eres demasiado legalista? Lo digo porque Pablo Secada efectivamente Sí, puede haber puede ser. pagado todas sus culpas, digamos Sí. legalmente, ¿no? Pero en un país con un problema tan grave de violencia contra la mujer, tener a alguien Sí, que ha sido expuesto en televisión como sí. agresor de una mujer
particularmente una policía, además, Sí. pues me parece que manda una muy mala señal, ¿no? Yo no quisiera, Marco, si me permite, o sea, permíteme, no, es un tema que ya ocurrió, conozco el detalle de lo que pasó No allí, estoy no, hablando de ninguna de pronto de su manera. situación de pareja, que de pronto no No, conocemos no, no, todos no, los no, no, detalles, no, siquiera no, estoy no, hablando de la situación de la policía, que... estoy hablando del Oh, tema policial. El tema policial tuvo no una justificación de ninguna manera, pero sí unas circunstancias especiales que ocurrieron y que no tendrían por qué volver a ocurrir. Y ya pasó, ¿no es cierto? por eso te digo que tú eres muy Pero yo realista, preferiría que hay para no esta ser. situación de, yo creo que hay los partidos con No, sus es que acciones mandan mensajes, ¿no? déjame no ser legalista. Conozco a Pablo Secada, sé que no es un agresor, no lo es. O sea, Pablo Secada, si quieres hablar deportivamente, es un cinta negra de karate. O sea, no es un tipo agresivo de ninguna manera, es un hombre súper controlado, que bueno, que ha tenido sus episodios, lamentablemente lo tuvo, ha pagado ya por ello, y sostengo que es una de las mentes más brillantes que tenemos hoy y que no nos la podemos perder en el gobierno peruano. Basta ya, lo necesitamos en serio. Así que ahora lo estamos lanzando, ya expiaste tus culpas, ya ocurrió, ahora vamos a la cancha. Yo creo que Pablo va a dar mucho que hablar. No es un congresista del cual te vas a sentir avergonzado de ninguna manera. Es uno de esos congresistas que tú vas a decir, oye, qué inteligente este hombre, ¿no? Oye, de verdad lo que está diciendo, puedes estar a favor o en contra. Yo a veces estoy a favor y a veces estoy en contra de la cosa que dice Pablo, pero reconoces que hay atrás una brillantez y mucho que aportar al país. Yo quiero que lo aporte. En Twitter, Sandy Tanjun tenía una pregunta que tiene que ver con el candidato a la vicepresidencia, David Vera, a quien varios, al parecer, odontólogos denuncian de haberse enquistado como decano eterno del Colegio Odontológico del Perú, que hace que como que usurpa las labores del decano. ¿De dónde salió este señor Vera? A ver, la historia es bien larga, ¿no? Pero Tenemos David Vera poquito tiempo. ¿De dónde salió? Bueno, es un antiguo pepecista. Es un señor que vive en Surco y que un buen día se inscribió al partido. Y que a partir de ahí comenzó a hacer mucha labor social con los dirigentes surcanos del partido. Un buen día yo lo conocí por otras circunstancias, y lo conocí, además, diré cuáles son las circunstancias, con lo cual se cae lo que acabas de decir al suelo. O sea, aquí lo que hay, Marco, es un grupito que yo respeto, un grupo, digamos, ¿no es cierto?, de gente que no está de acuerdo con él, pues. Y como siempre ocurre en política, estos hacen mucha bulla, entonces, oye, estos son los dirigentes de este sector. Vamos, es un grupo que legítimamente no les gusta, pues, a todos no les vas a gustar. Yo lo conocí cuando yo era congresista y el señor iba al Congreso a pelear para que se dé la ley que autorice el Colegio Nacional de Odontólogos. Así que eso que se ha enquistado del Colegio Nacional de Odontólogos no tiene ni 5 años de existencia. Así que solamente eso para comenzar a dar respuesta. Allí lo conocí, cuando él me parece que era el decano del Colegio de Lima y luchaba para que se forme el Colegio Nacional. Allí lo conocí. Pelea además que yo le gané, debo decir, o sea, porque yo no estaba de acuerdo, espero no perder el voto de los odontólogos con esto, pero yo no estaba de acuerdo porque yo soy de quienes creen que no debe haber colegios nacionales, sino que debe haber colegios departamentales. Cierro el capítulo. Pero, ¿qué tanto confías en él? Lo digo porque hemos visto estas circunstancias en la que el vicepresidente cae, está serruchando al presidente. Permíteme que te voy a tener que contar toda la historia, entonces no quería, pero... Ok, después de esa historia, terminada esa historia, cuando yo salgo del Congreso, me entero que al año siguiente él siguió perseverando y como el nuevo Congreso sacó la ley y se formó el Colegio Nacional de Odontólogos. Tiempo después, tú sabes que yo casi me muero, ¿no? O sea, hubo un accidente automovilístico, subimos un taxi, el taxi imprudente se cruzó la avenida y un bus nos embistió. Lamentablemente perdió la vida Roger Pingo, quien rinde un homenaje, era el rector de la universidad, yo era decano de la Facultad de Derecho. Habíamos varias personas ahí, nos accidentamos malamente y la pasamos muy mal. El accidente fue en la puerta de un centro médico, un centro odontológico. Ya verás por dónde va la historia. Quien salió a darme los primeros auxilios fue un médico que me atendió, me subió a la camilla y me llevaron a emergencia. Días después se presentó a averiguar cómo estaba, era David Vera. Allí comenzamos una relación personal, o sea, nos conocimos un poco más, ¿no es cierto? Hasta que yo un buen día vi sus talentos, porque en ese entonces ya David Vera, el presidente de colegios de decanos del Perú, o sea, David Vera es el decano de decanos, o sea, no es el decano de odontólogos, o sea, él ganó las elecciones de todos los colegios profesionales del Perú. O sea, eso no lo hace cualquiera, o sea, es el presidente de todos los colegios profesionales. Entonces, el presidente de la Junta de Decanos. Y como tal, además, es miembro del Acuerdo Nacional, o sea, esos son sus credenciales.
Es un miembro del Acuerdo Nacional, es presidente del Colegio de Profesionales de Perú, ¿no es cierto? Y además, yo con esos credenciales un buen día lo llamé y le dije, oye, David, ¿y no te interesaría hacer política? Yo, sabes que soy un cazatalentos, ¿no? Siempre ando buscando gente valiosa. Yo, ¿no te gustaría hacer política? ¿No te interesaría entrar al PPC? Y me sorprendió y me dijo, no, yo soy PPCista. ¿Cómo? Fui a buscar su ficha y encontré que tenía 20 años en el partido. Y me puse a averiguar y era un señor que hacía pues un montón de obra social en silencio, como se tiene que hacer, ¿no es cierto? Así que lo convoqué, comenzó a participar, lo eligieron como miembro del directorio de Unidad Nacional y allí vimos todos sus talentos y creo que es un magnífico representante de los colegios profesionales en la plancha presidencial. Una última pregunta de Olga Ramírez. ¿Cómo financia su campaña? ¿La de David o la mía? La mía, si la señora Ramírez, y lo digo con todo respeto, quisiera colaborar con nosotros, yo no tengo la cuenta aquí, pero la vamos a colgar creo, en las redes sociales. En este momento no tenemos ni un sol para financiar la campaña. En las arcas del partido esto es lo que hay, cero. Yo no tengo tampoco cómo financiar la campaña. Confío que sea una campaña muy mediática, confío que sea una campaña muy de redes, creo que lo va a hacer. Hace poco te comenté que hice un viaje a Piura, los congresistas o los candidatos al Congreso a Piura hicieron una chancha y me pagaron el viaje para poder acudir a esas reuniones en las cuales me estaban invitando. Tengo ya invitaciones de Puno, de Arequipa, de San Martín para hacer las visitas respectivas, con la misma modalidad, los candidatos al Congreso reúnen un dinero, vamos a buscar donaciones, espero que estas se produzcan. Ayer nada más he tenido conversación con una persona que muy gentil me llamó a decirme, esta fue su pregunta que a mí me llenó de ilusión, ¿cuánto es lo máximo que se puede donar? Uy, le dije yo, según la ley, lo máximo que se puede donar son 120 unidades impositivas tributarias. O sea, más de eso no puedes donar, pero si quisieras donar eso, yo seré feliz. Así que aceptaremos donaciones, que es lo que corresponde, y es la manera como vamos a financiar la campaña. ¿El PPC está investigado de alguna manera? Porque entiendo que están acusados de que Odebrecht financió la campaña de Lourdes Flores. Sí, es una investigación en la que están involucrados algunos dirigentes del PPC que yo lamento mucho y que yo espero se demuestre su inocencia rápidamente. Porque sí, pues... Fue lapsus. No fue un feo lapsus. Yo espero que se demuestre su inocencia porque son inocentes. Entonces, acá están tratando de echarnos culpas de todo, a cada rato, y van a seguir, y van a aparecer más acusaciones, no tengo duda. Esto es en lo que se ha convertido la política peruana, y lamentablemente eso va a continuar siendo, y yo lo lamento horriblemente, o sea, porque nos impide hablar de las cosas de las que deberíamos hablar, porque tú conoces gente que es buena y entonces la tratas de ensuciar y le tiras basura encima, ¿no es cierto? Porque igualas la cancha, porque como lamentablemente la política pero se tú ha no llenado de estabas, corruptos. tú no o sea, cuando Odebrecht dio el dinero, ¿tú estabas allí? ¿No estabas allí? No, yo era un dirigente que comenzaba, ¿no es cierto? Yo apenas en ese entonces creo que era secretario de doctrina del distrito de San Isidro. Porque hay un colaborador eficaz que habla de una reunión en la que estabas tú. Sí, ese colaborador eficaz es una persona a la cual, siendo yo congresista, le arruiné un negocio de bastantes miles de dólares, precisamente con todo Odebrecht, sin saber que era Odebrecht que estaba en el medio. Tú no estabas en esa reunión. Esa reunión no existió. Primero, Raimundo cuando se dijo eso, yo no conozco a ese señor, no conozco a nadie. Y además la reunión de la que él habla tampoco es que estuvo esa persona. Yo no estuve porque no estuve, sencillamente. Pero lo que dice es que a mí me pagaron una encuesta. A ver, déjame hablar de eso porque eso es una cosa de la que alguna vez ligeramente me han acusado. Porque uno aparece, te acusa y los medios de comunicación rebotan, ¿no? Sí, yo tengo claro que esto no quedó, está más o menos en nada, por eso te lo estoy preguntando así, pero no, pero digamos que... Estupendo, te cuento exactamente lo que dijo este señor, es que a mí me pagaron una encuesta. Remontémonos a aquel entonces. En aquel entonces lo que había ocurrido era que Lourdes Flores había dicho por primera vez que ella no sería candidata presidencial en las siguientes elecciones, las del 2011. Entonces, entramos en crisis en el PPC, como comprenderás. Lourdes es nuestro buque insignia, era nuestra candidata natural, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, lo que sí ocurrió, eso sí es verdad, lo que sí ocurrió es que hubo varias encuestas, en donde lo que se preguntaba era, si Lourdes Flores no es candidata presidencial, ¿quién debería ser el candidato del PPC? Pues se supone que la que pagaron fue la SPI. ¿No? sé cuál, pero en fin, había varias, ¿ok? Y en todo caso, esa, creo que es SPI, ¿es la de Saavedra? Sí. Ya, sí, esa es, la de SPI. La de SPI, en todo caso, la pregunta era la misma. Si Lourdes Flores no fuese candidato presidencial, ¿quién debería ser el candidato presidencial? Marisol Perestello, Raúl Castro, Juan Carlos Seguren, Javier Bedoya o Alberto Bengolea. Esa era la encuesta. Este miserable sale y dice, le pagaron una encuesta a Bengolea para ver si era candidato presidencial. La verdad es que en esa encuesta yo salí ganando con una cosa de nada, creo que el 1%, que decía Alberto Bengolea, y los demás eran abajo. Entonces,
De ahí decir que me pagaron a mí es una barbaridad. Esa encuesta, por lo demás, según me cuenta Lourdes, la pagó Lourdes. Yo ni lo sé, porque yo no estuve metido yo estaba entonces en el Congreso. Pero como lo dijo el propio señor Saavedra, después, porque lo dijo al día siguiente, ¿no es cierto? Esa encuesta no era para Alberto Bengolea, y la famosa reunión de la que hablan es una reunión precisamente con el señor Saavedra, y él mismo dice, y me llamó la atención que Bengolea no estuviese porque él había ganado la encuesta, pero no estuvo, y no estuve, ni siquiera sé por qué, ni siquiera fui, ¿me entiendes? O sea que deleznable, van a seguir acusando, o sea, estas cosas van a seguir ocurriendo y lo lamento profundamente, porque están ensuciando la política, no nos dejan hacer Sí, lo que bueno, tenemos que hacer. Lourdes Flores está acusada en este caso y sigue siendo acusada. Tú no estás, entiendo que tú no eres parte de la investigación, entiendo. No. Ya mi última pregunta tiene que ver con, ¿no tienes miedo de que Lourdes Flores te sale? Oye, se fue rapidísimo la hora. ¿Que tú eres supersticioso? No, pero de pronto tú sí. Yo tampoco. No, no. Yo creo en las ideas, yo creo en la bondad de la gente, yo creo en la buena gente. Yo soy una buena persona y yo creo en las buenas personas. Y creo que tenemos que tratar de transmitir eso. O sea, ya basta Voy de a reformular sinvergüenzas, la de pregunta de una manera aventureros. menos tonta, que es, Lourdes Flores puede ser, Lourdes Qué Flores puede feo, ser pasivo, ¿no? Lourdes Flores no está participando en esta campaña. O sea, Pero puede no. aparecer como apareció su papá, digamos que Lourdes Flores puede ser su versión No, tu versión de su papá. no está en esta campaña y me parece hasta injusto. Me parece hasta injusto que la traigamos permanentemente a colación. O sea, déjale La en van a paz. traer. Déjale, pero por eso pediría y te pediría a ti que no la traigamos. O sea, dejémosla en paz librando la pelea difícil en la cual la han puesto de manera injusta. Ya, pero Ella está tus librando esa pelea y opositores yo la van a espero que... traer, ¿no? Bueno, que la traigan una y mil veces. Yo respondo por Alberto Bengolea. Mis actos me avalan, respondo por mi pasado, pregúntenme por mí. Soy yo el candidato presidencial y sería yo, si la gente así lo cree conveniente, el presidente del Perú. Pregúntenme por mí, pregúntenme por la gente que me acompaña, pregúntenme por las cosas que digo. Si no están de acuerdo con las cosas que digo, no voten por mí. Si están de acuerdo, voten por mí y no se dejen llevar por argumentos tontos como que más de una vez se han bajado a gente que podría haber sido una buena alternativa para la presidencia del Perú. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es en eso. O sea, ya no estamos para seguir inventando cosas ni para seguir votando por nimiedades. Discúlpame, pero yo a veces entiendo que hay nimiedades que consiguen el voto. Lo que tenemos que pensar es en serio. ¿Podemos poner una buena persona en la presidencia? Correcto. A partir de eso, podemos poner una persona que además tenga ideas que sean las correctas y además que tenga el respaldo de una agrupación, o sea, que no sea él, que no se sienta él el Mesías Salvador, sino que tenga un grupo al cual pueda someterse y al cual se le pueda llamar atención. Sí, yo creo que eso sería lo mejor para el Perú. Eso es la candidatura de Alberto Bengolea y por eso es que con la mayor voluntad pediría el voto para el próximo mes de abril. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a todos los Patreons. Muchas gracias a todos los que están viendo esta entrevista en diferido en todas las redes sociales de La Encerrona. Y nos vemos el próximo miércoles. Y que tengan un gran año, perdóname. Feliz año para todos. Feliz año para todos, efectivamente. Volvemos Chao, chao. este 2020 horrible, que sea un gran 2021. Chao, feliz año.